Buenos días, hoy voy a hacer este directo para inaugurar la temporada de círculos de cuentos, que este fin de semana comenzamos con los círculos de cuentos online y la semana que viene con el círculo de cuentos presencial ya del sábado. Os pedí que me mandarais preguntas para poder contestar, para hablar de cuentos o os pedí preguntas, reflexiones y me han llegado algunas y son bonitas, son diferentes. Son preguntas y reflexiones que me han, que me han planteado cosas a mí también y me han gustado. Así que muchísimas gracias por los envíos, muchísimas gracias y voy a empezar. Hay algo que os quiero leer, que es la dedicatoria que hizo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, a su ahijada para la publicación del libro El león, la bruja y el armario, cuando comenzó a publicar sus Crónicas de Narnia. Y la dedicatoria dice así: Lucy se llama su ahijada, que en ese entonces, cuando él comienza a publicar las Crónicas de Narnia, tiene 15 años. Y él le dice: mi querida Lucy, este relato lo escribí para ti. Pero cuando lo comencé, no había caído en cuenta que las niñas crecen más rápido que los libros. Por lo tanto, me temo que ya eres mayor para eso de los cuentos de hadas. Y cuando el libro esté impreso, serás aún mayor. Sin embargo, pasará el tiempo y algún día serás lo bastante mayor como para añorar tu infancia y querrás volver a leer cuentos de hadas. Entonces, lo sacarás del estante, le quitarás el polvo y entrarás por la puerta del mundo mágico de sus tapas y al fin podrás decirme qué opinas de él. Pero lo más probable es que yo estaré tan sordo que tendrás que hablarme muy alto. Pero incluso, a pesar de eso, seré tan viejo que ni siquiera comprenderé lo que me digas. Cuando eso pase, no te sientas triste por ello. Eso sí, solo quiero que nunca olvides que siempre serás la ahijada por la que antes y siempre siento tanto cariño. Esta preciosa dedicatoria, generalmente se toma una frase de esta dedicatoria a la gente que nos gustan los cuentos de hadas o que nos gustan los libros que tienen un contenido de fantasía muy potente. Para mí fantasía es un término profundo y maravilloso, hago esta salvedad. Generalmente hay la frase que se suele citar es: sin embargo, pasará el tiempo y algún día, cuando seas mayor, querrás volver a leer cuentos de hadas. Y a mí me parece hermosa esta dedicatoria, porque primero Lewis es un escritor maravilloso que no solo escribió las Crónicas de Narnia y Jack se podría haber quedado tranquilo después de haber escrito las Crónicas de Narnia, porque es una maravilla, son una maravilla de libros. También escribió muchos ensayos y era un gran erudito, muy amigo de Tolkien y amante como Tolkien de los cuentos de hadas, en los que se sustentaban sus obras y sus reflexiones. Y me gusta mucho este punto en el que él explica cómo este punto cíclico. Leemos cuentos, escuchamos cuentos en nuestra infancia, estos cuentos de hadas,
Y luego vamos viviendo y los olvidamos, no queremos saber de ellos. Un poco como pasa con la Bella Durmiente, ¿no? Cuando la Bella Durmiente sube a la torre, cuando cumple 15 años y se pincha con el huso, cae dormida en un sueño de 100 años. Es ese momento de la adolescencia que cuenta el cuento, por ejemplo, de la Bella Durmiente, en el que entramos en otra realidad. Subimos a lo alto de la torre. Lo alto de la torre puede ser subir a un plano más racional. Es uno de los múltiples significados de este símbolo de la torre. También puede ser ese momento de preparación para el despertar sexual o el momento ya de comenzar a entrar en una sexualidad, pero hay algo que se adormece. Y así pasa con lo que pueden ser los cuentos antiguos, los cuentos tradicionales, que los podemos escuchar de pequeños, los disfrutamos, los amamos, son los grandes iniciadores para la literatura, son literatura y nos llevan a la literatura escrita. Y después pasa que entramos en la adolescencia y quizá pensamos que estos son cuentos para niños. Y cuando somos mayores, cuando ya tenemos unos cuantos años encima, cuando quizá hemos vuelto a contar cuentos a nuestros hijos y nos hemos vuelto a poner en contacto con ellos, pues comenzamos a comprenderlos de otra forma y a comprenderlos a ellos y a comprendernos a nosotros junto a ellos. Y ahí está esta maravilla de estos cuentos de hadas que son grandes iniciadores en la infancia y nos cuentan el mundo de una manera maravillosa a través del símbolo. Y ya cuando somos mayores y volvemos a ellos, pues son grandes iniciadores también y nos cuentan el mundo nuevamente. Un mundo que comenzamos a entender y a sentir a partir de lo simbólico y de nuestra experiencia vital, de todo lo que hemos ido viviendo en el camino. Es un movimiento cíclico y es un movimiento hermoso, es un movimiento humano. Y a veces, cuando ya nos volvemos grandes lectores y escuchadores de cuentos de hadas, vamos descubriendo cómo tanta literatura tiene de trasfondo este punto de cuento de hadas, que hay argumentos que se repiten en libros más, digamos, más adultos, más creados de otra forma, si es que se puede hablar de esto, que hay un argumento básico que tiene que ver con cosas que ya se cuentan en los cuentos de hadas y también, por supuesto, en los mitos, en las leyendas. Porque nosotros vamos contándonos la realidad y la realidad forma parte del cuento y el cuento forma parte de la realidad. No es algo que está por fuera, sino que los cuentos, los mitos sustentan la realidad y sustentan el lenguaje. Es algo muy precioso que aprendí con Tolkien, que era un gran creador de lenguajes. Él descubre en este estudio de la lengua y en esta creación suya que no puede haber un lenguaje si no hay un mito detrás. Tiene que estar sustentado con el mito y con el cuento, con ese tejido de historias para que la lengua tenga fuerza e identidad. Y eso es así, no sé cómo expresarlo, pero es totalmente así. No es que el mito esté por fuera de nosotros, no es que el cuento esté por fuera de nosotros. El cuento está con nosotros. Y está en el ambiente, es una presencia sutil y es una presencia cultural, una presencia familiar y una presencia vital. Y aprendemos, aunque no lo sepamos, el cuento nos está contando y estamos aprendiendo con él. Y después, cuando ya comenzamos a leer los cuentos o a escucharlos, estos cuentos tradicionales, me refiero a los grandes cuentos
de tradición, los cuentos y los cuentos de hadas en particular, nos damos cuenta, si somos buenos lectores, si sabemos cómo leer el cuento y dejarnos impregnar por él y dejar que las imágenes del cuento nos hablen, pues nos damos cuenta de cuántos momentos de nuestra historia particular pueden tener que ver con estos cuentos. Podemos sentir reflejados en ellos. E incluso a nivel cultural o a nivel de nuestra civilización podemos ver en qué lugares de determinados cuentos podemos estar, por dónde podemos estar pasando, lo que podemos estar viviendo, que tiene que ver con esas historias en particular. O sea que trabajar, hablar, entrar, estudiar, contar, disfrutar, vivir, sentir. El cuento de hadas es algo muy grande que nos da fuerza, nos da soluciones, nos da una mirada distinta de la vida. Es sabido que cuando somos muy jóvenes, cuando somos niños, los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, si los escuchamos y los vamos leyendo, pues nos ayudan de muchas formas, nos fomentan una gran creatividad, nuestro lenguaje se vuelve mucho más rico y poseer un lenguaje rico es una forma de poder nombrar la realidad con propiedad, y esto nos hace también mucho más libres. Y yo te diré también que hasta mucho más inteligentes y poéticos, porque a veces no tenemos la palabra adecuada para nombrar ese momento de la realidad, pero sin embargo tenemos la imagen. Y la imagen la tenemos porque nos hemos ejercitado en la escucha de cuentos. Nos vuelve también más valientes, en el sentido de que hay un positivismo dentro de los cuentos, de estos cuentos de hadas, en el que sabemos que podemos afrontar los grandes retos de la vida, porque para eso nos preparan los cuentos, nos van contando los enormes retos de la vida, que la vida es preciosa, es una gran creación, es un camino y en ese camino pasan cosas. Hay una frase de Chesterton que dice que los niños no necesitan creer en dragones, porque los niños saben que los dragones existen. Pero cuando leen un cuento, los niños saben que a los dragones se les puede vencer. Y esto es otra de las grandes enseñanzas que deja un cuento de hadas, o el ejercicio de escuchar, de sentir, de vivir el cuento de hadas, lo que deja en un niño o en una niña. Y después viene la fascinación, el ánimo lector. De alguna forma, todos los grandes escuchadores de cuentos de hadas terminamos siendo lectores y buscando lectura y aprendiendo, y muchas veces transformándonos en hermosos, en escritores, como algo orgánico. Luego está la ampliación de nuestro mundo interior, porque es esto. Este es el gran regalo del cuento de hadas, para adultos y para niños. Nos abre a la dimensión maravillosa de la vida. Es absurdo creer, o por lo menos para mí es absurdo creer, que la realidad se reduce a esto, a esto que hemos creado como sociedad. Trabajar, pagar impuestos, estudiar para tener una carrera que nos dé un dinero para mantener una familia, para mantenernos a nosotros. No sé qué más, tener hijos, pero no tener mucho tiempo porque tenemos que estar trabajando para pagar todo lo que nos exige nuestra azarosa y tremebunda vida actual. Reunirnos en vacaciones, vernos de vez en cuando podemos con amigos, porque no tenemos tiempo para quedar, producir y sí, tener momentos de alegría y de compartir y algún día morir. Sin embargo, los cuentos de hadas te cuentan que la vida es mucho más que eso. La gran literatura generalmente te cuenta
que la vida es mucho más que esto, el arte te cuenta esto. Te van hablando de que hay una trascendencia, de que no solo somos esto, de que somos hermosos y de que podemos ir muy lejos. Y te lo cuenta el cuento de hadas muchas veces de una manera preciosa, que es el pequeño, el tonto, la muchacha de las cenizas, la muchacha marginada. Son los que realizan la historia. Son los que, enfrentándose a tantas dificultades, dolores, miedos, pero siendo leales a sí mismos y siguiendo lo que el corazón les va dictando, logran realizar la historia, llevarla a un lugar que a veces es ese final feliz del cuento, o a veces es un final donde hay algo para seguir trabajando, para seguir aprendiendo, pero que son finales que cierran algo. El héroe ha logrado una conquista muy grande y la heroína también, después de un largo camino y un largo aprendizaje. El pequeño, la pequeña, el desposeído, el humillado o la humillada. Y esto es una maravilla, entenderlo desde el lugar más profundo y más simbólico, lo que está diciendo esto. Todos podemos realizar algo muy grande para nuestra vida y para las vidas de todos, porque los cuentos también nos hablan de esos lazos de amor y de solidaridad. No crecemos solos, crecemos con los demás, aprendiendo con los demás y creando algo muy grande para uno mismo y para los demás. Y ahí entonces es cuando la vida cobra un vuelo enorme. Cuando podemos ver la gran creación en la que estamos, ese misterio maravilloso que nos rodea, lo podemos ver con ojos de poeta y apreciar la lluvia que cae, el mar en invierno, los atardeceres, y sentir que algo se llena y que a lo mejor valió la vida, valió la pena vivir hasta ahora por ver ese hermoso atardecer o por escuchar esta hermosa música que está sonando. Una de las tantas grandezas del cuento de hadas, y me estoy dejando muchas por detrás, pero a mí, por supuesto, me parece imprescindible que contemos cuentos a nuestros niños, muchos cuentos, y que nos contemos cuentos a nosotros como adultos, que participemos en el cuento, que conozcamos muchos cuentos y que nos dejemos mecer por ellos y aprendamos con ellos. Esta característica hermosa de los cuentos, ese punto tan especial que tienen estos cuentos, que es el símbolo, es el gran maestro. El símbolo es el lenguaje de Dios. Y en esta sociedad que cada vez se está volviendo más pobre a nivel simbólico, es una gran oportunidad seguir contando y leyendo estos cuentos, porque son como los lugares, los pocos reductos que van quedando, el cuento tradicional, el mito, la leyenda, donde podemos encontrarnos con el símbolo de forma viva, contado, y también es ese reducto de encuentro con el otro. Siempre cuando contamos un cuento hay un fuego encendido, ese hecho ancestral de juntarnos en torno a la hoguera y de escuchar cuentos y narrar sigue presente cuando abrimos ese cuento que vamos a contar en compañía de otros y decimos: érase una vez. Y me voy a dejar ir
Érase una vez un joven caballero que salió en busca de cuentos y se encontró a un anciano que sabía de esas cosas. «Anciano, ¿me podrías contar un cuento?» «Oh, claro que sí», dijo el anciano, «te contaré un cuento». Y el anciano le contó un cuento, uno extraordinario. Y cuando terminó de contar el cuento, el anciano le dijo al joven caballero: «Bueno, ahora harías bien en pagarme el cuento». «Claro que sí. Ha sido un cuento extraordinario. ¿Cuánto debo pagarte?» No quiero dinero. Yo quiero que me pagues el cuento. Pero, ¿cómo quieres que te pague? Ha sido una historia tan extraordinaria que te pagaré la suma que me pidas. No. Yo no quiero que me pagues con dinero. Primero, tú págame el cuento y yo después te contaré más historias. Pero, ¿cómo voy a hacer para pagarte el cuento si no aceptas dinero? No, es verdad, no quiero dinero. Y como no sabes cómo pagarme el cuento, pues... Mira, haré una cosa. Te transformaré en un pájaro del cielo, durante 1 año y 1 día. Y cuando finalice el año y el día, a ver, nos encontraremos y a ver si ya sabes cómo pagarme el cuento. Y así que el anciano transformó al muchacho en un pájaro del cielo, digamos en una golondrina, durante 1 año y 1 día. Y al cabo de ese tiempo, el anciano llamó al muchacho, llamó a la golondrina y le preguntó: «¿Y bien, ya sabes cómo pagarme el cuento?» «Pues no sé, a menos que quieras dinero». No, como no has aprendido cómo pagarme el cuento, pues te transformaré en un pez del vasto océano, durante otro año y otro día, y al final de los cuales, pues ya veremos si sabes cómo pagarme el cuento. Y así que lo transformó en un pez del gran océano durante 1 año y 1 día. Y al final del término, llamó al pez y le preguntó: «¿Y bien, ya sabes cómo pagarme el cuento?» «Pues no he aprendido cómo hacerlo, a menos que no quieras dinero». No quiero dinero. «Bueno, pues te transformaré en una corneja durante otro año y otro día, y a ver si ahora aprendes cómo pagarme el cuento». Y transformó al chavalín en una corneja. Y resulta que era invierno y hacía frío, mucho frío. Y la corneja voló hasta una chimenea. Y resulta que la chimenea de la casa grande a la que había volado la corneja formaba parte del fuego que estaba alumbrando el lugar donde unos ancianos, después de una gran boda que se había celebrado ahí, unos ancianos estaban en torno a este fuego contándose cuentos. Y justo uno de ellos acababa de contar una historia. Y cuando terminó de contar la historia, otro anciano le dijo: «Y bueno, por este cuento que nos has contado, bien haremos en pagártelo». «Ah, sí, por favor», dijo el anciano que había contado, «pagadme el cuento». Y el primer anciano dijo: «Por el cuento que nos has contado, que el cielo sea tu morada». Y la corneja no se perdía palabra y dijo: «¡Ah, sí! Ahora sé! ¡Ya lo sé!
Y pasó el año, y pasó el día. Y el anciano llamó a la corneja y le dijo, ¿y bien? Ahora ya sabes cómo contarme el cuento. Bueno, creo que sí, que ya lo sé. Ah, sí, pues págamelo. Por el cuento que me has contado, que el cielo sea tu morada. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo lo has aprendido? Y bueno, primero tuve que pasar mucho tiempo de soledad. Y después, cuando lo aprendí, lo hice de otro que era como tú. Este cuento que amo y que lo cuento muchas veces en mis círculos de cuentos o antes de comenzar sesiones de cuentos porque me parece verdaderamente extraordinario. Es un cuento que recoge José Manuel de Prada Samper en este libro, que es una maravilla, y que dice él que este cuento se lo contó John Cassidy, un ojalatero nómada que vivía en el condado de Dublín, a Artelia Kurt, que era una folclorista estadounidense. A mí me parece que el cuento está narrando toda la belleza y toda la virtud de la narración oral y te está contando, entre muchas cosas, cómo los buenos cuentos transforman y cómo un buen cuento bien narrado puede hacer magia y traerte el regalo de convertirte en mago a ti también. Y sin más, voy a pasar a contestar preguntas. Bueno, Andrés, que lo tengo por aquí, Andrés Sutko, me pregunta, ¿cuál es el cuento más iniciático que hayas contado? Y bueno, yo esta pregunta tengo que decirte, Andrés, que los cuentos que cuento, todos para mí tienen un carácter iniciático, porque son cuentos que nos están contando la vida. Sin embargo, hay cuentos que se impregnan más en uno, en mí, por ejemplo, como narradora. Por ejemplo, este que acabo de contar me parece muy iniciático. Caperucita Roja me parece impresionante a nivel iniciático, porque me parece ya un ritual en sí mismo este cuento. Cuando leemos a Joseph Campbell, o a Mircea Eliade, o a la gente que trabaja con cómo son los ritos iniciáticos en el mundo, te cuentan que hay un momento cuando entramos en la adolescencia en que hay una separación de lo que es la madre para llegar a un mentor. Si eres un chico será un mentor hombre, si eres una chica una mentora mujer. Y que en ese momento iniciático hay un paso entre vida y muerte, hay una muerte ritual, porque luego uno vuelve a nacer ya para comenzar un camino más individual, aunque en consonancia con todos. Uno se prepara no para ser un individuo egoísta y que pasa de todo, no, sino un individuo que puede participar de la cultura en la que vive, aportar y convertirse en alguien verdaderamente extraordinario, que esta es la tarea humana. Extraordinario aún en las pequeñas cosas. No hace falta ser un exitoso espectacular. Esas son otras historias.
extraordinario para nuestra alma y para lo que aportamos a los demás. Y Caperucita Roja tiene todo ese punto, la madre que le pide a la hija que vaya a llevar comida, puede ser un pastel y vino a la abuelita, un trozo de pan y vino también a la abuela, y la hija que entra, la muchachita que entra en el bosque y tiene ese encuentro con el lobo, con el mal, con algo que es distinto a su vida habitual, protegida, porque el cuento, por ejemplo, en Los Hermanos Grimm te cuenta que es una niña muy amada, y llega a esa casa de la abuela, donde ahí va a vivir una muerte, un gran susto y una muerte ritual. La abuela está transformada en un lobo. Caperucita Roja me parece un cuento muy, muy iniciático para ser contado durante toda la vida. Además hay varias versiones de este cuento y hay un aprendizaje maravilloso de este cuento tan sencillo. La Caperucita que vuelve a casa no va a ser la misma. Hay un cambio. Otro cuento que amo a nivel iniciático es Juan de Hierro, que es un cuento muy masculino, es un cuento de los hermanos Grimm, y como mujer me ha enseñado un montón este cuento, me parece espectacular y es un cuento iniciático, ya te cuenta toda una historia que abarca una vida con distintas iniciaciones, el salirse de la madre y del padre, el entrar en el bosque, el aprender en ese inconsciente, el salir a la vida, convertirte en guerrero, y aprender el amor hasta transformarte en rey. Es una maravilla. El ser el rey es transformarse, es llegar a esa realización y a ser un soberano de sí mismo, ¿no? Como, entre otras muchas cosas. Otro cuento que amo, que es muy iniciático para mí, es El pájaro de oro, de los hermanos Grimm. También es una aventura, bueno, increíble, muy yang, mucho movimiento, pero también es una maravilla, es muy viaje del héroe, ¿no? Este cuento. Bueno, no sé, son muchos también, por supuesto. Basilisa la Bella es muy iniciático, tremendamente iniciático, poderosamente iniciático. Y me encanta muchísimo, y lo he contado en algunas ocasiones, el cuento del Grial, la versión de Chrétien de Troyes. Me encanta leerlo, me encanta contarlo. Es un cuento espectacular y bueno, por algo nos sigue contando después de tanto tiempo y es un mito y es precioso como iniciador individual y humano, de humanidad. Y por último hay un cuento que fue con el que yo me inicié como narradora de cuentos, que es un cuento de un libro galés que se llama el Mabinogion, y el cuento se llama Math, hijo de Mathonwy, un cuento lleno de magia, muy galés, muy, muy celta, precioso, y que para mí fue súper iniciático y sigue siéndolo porque está lleno de sabiduría y fue el que marcó la entrada en mi vocación como narradora de cuentos. Gracias por la pregunta, Andrés. Y ahora voy a otra pregunta que me envió My Music, que dice: ¿cómo haces con el idioma? ¿Lees en catalán o castellano? ¿Cómo se hace para leer cuentos cuando dos idiomas conviven a la vez? Ella me cuenta que es vasca y que habla en euskera y que cuenta cuentos en euskera a sus hijos, pero que ve que en castellano hay mucho más material y de más calidad y que ahí no sabe cómo, no sabe cómo, no sé, tiene una duda, tiene una confusión, no, se pierde un poco en qué hacer.
Y yo no sé bien cómo contestarte esta pregunta. Me parece una pregunta fascinante, interesante. A lo mejor cuando cuelgue el vídeo, si va todo bien y lo puedo colgar, si alguien lo escucha y tiene alguna aportación, puede dejar algún mensaje en cuanto a esta pregunta. Yo te diré que como los cuentos son algo tan de dentro, tan del alma, que si tu alma habla en euskera, pues le vas a contar estos cuentos en euskera. Pero a lo mejor tú puedes escuchar un cuento, leer un cuento en castellano y sentir que tu alma vuela con él. Y entonces contarás este cuento en castellano, si es que lo puedes contar en castellano, o si no, lo pasarás a tu lengua. Yo creo que los cuentos son un lenguaje en sí mismo, que va más allá del idioma, que los puedes contar desde este sentir y también poniendo tu razón. Pero te llegan a un lugar profundo, y cuando te llegan al lugar profundo, estén en la lengua que estén, pues tú querrás transmitírselo a tus hijos, porque sabrás que les estás transmitiendo un bien. Y entonces verás si lo puedes transmitir en la lengua en la que lo has escuchado, o si haces una traducción interna, una traducción de dentro, para contárselo con tus palabras, apropiándote del cuento y dejándote ir en él, respirándolo y dejando que el cuento respire, porque los cuentos están vivos y respiran. Es sentir, entrar en el cuento, darte este regalo y darle este regalo a tus hijos. Esto es lo que te puedo contestar. Espero que de alguna forma esta respuesta te sirva. Acá es una reflexión lo que viene ahora, de Merche. Merche me dice, Merche suele venir a círculos de cuentos conmigo y dice: he aprendido algo muy bonito con tus cuentos. Yo siempre he creído que el arte solo estaba al alcance de unos pocos, aunque en el fondo de mi corazón sé que el arte es la forma que tiene el alma de expresarse. Al hacer los círculos, he sentido que tú nos traes el arte ancestral a la tierra, a nuestros cuerpos y a nuestra vida cotidiana. Y también nos demuestras que todos tenemos algo que contar, aunque sea pequeño, y que cada una lo cuenta a su manera. Y solo por eso todo está bien. Así que gracias. Bueno, a mí esta reflexión y este comentario me emociona, porque creo que parte de mi trabajo pasa por ahí. Es esto total lo que dice al final. Todos tenemos algo que contar, aunque sea pequeño. Yo ya no sé lo que es pequeño y grande, pero ese todos tenemos algo que contar es así. Todos formamos parte de una gran polifonía y tenemos nuestra voz contando, cantando algo maravilloso que es para el bien de todos, que es para todos. Y cuando armonizamos nuestras voces con una polifonía que es tan que viene del cielo, algo tan grande y que hace esa unión con la tierra, pues entonces es algo hermoso lo que estamos haciendo, lo que estamos creando, lo que estamos dando al mundo, lo que estamos ofreciendo. Y sí, en esta época donde hay grandes espectáculos, donde pareciera que la cultura tiene que ser espectacular, poder ir a lo pequeño, al encuentro con el otro y hacer arte desde ahí, es también respirar y entrar en ese espacio de compartir y de comunicar profundamente
de ser humano a ser humano. Muchísimas gracias, Merche, por este comentario tan precioso. Tamara, de la cuenta La Troll, una cuenta preciosa, dice: hola Dinora, yo ahora mismo no tengo preguntas personales acerca de cuentos, pero sí creo que se debe hablar mucho de ciertas características de los cuentos que hacen que sean rechazados. La ausencia de madre, el final feliz con casamiento. Me encanta. La ausencia de madre, yo lo llamaría quizá la ausencia, aparentemente la ausencia de madre más bien amorosa. Porque madre hay mucha en los cuentos de hadas, en los cuentos tradicionales. Las madres tienen una presencia tremenda, muchas veces como madres sacrificadoras o como madres durísimas. Yo les llamo más madres sacrificadoras. Pero también hay muchos cuentos donde las madres son auténticos apoyos, sobre todo de las hijas, en los cuentos. Los hombres tienen que hacer otro trabajo con la mamá. Muchas veces son ellos los que en algún momento de la vida apoyan a la madre, pero los hombres es como que en los cuentos siempre muchas veces están contando cómo tienen que irse de la mamá, que es necesario. Y en las hijas, que también tenemos que hacer nuestro camino de separación con la mamá, porque tenemos que ser nosotras, tenemos que ir creando nuestra propia aventura, nuestra propia historia y vivirla. Muchas veces hay madres que apoyan el camino de las hijas, desde un lugar de valores y de educación, a veces hasta después de muertas. Y por lo general hay muchas mamás que son las que más conocemos, supongo que porque el tema nos duele, que están ahí haciendo daño a la hija o al hijo. Son estas madres a veces devoradoras, estas madres que están buscando el mal, y muchas veces estas madres se disfrazan de madrastras, porque puede ser tan duro pensar que una madre natural haga esto a un hijo, que simbólicamente buscamos el término madrastra, porque es esa madre desnaturalizada que odia al hijo que no ha venido a través de ella. Y estos cuentos yo creo que hay que contarlos mucho. Si nosotros vamos entendiendo el símbolo, si vamos entendiendo que la madre significa muchas cosas, que significa maternidad, que significa también arquetipo, que es algo arquetípico, no es solo la madre física, que también puede estar relacionada con esta potencia de la tierra y del trabajo que como alma venimos a hacer aquí, pues vamos entendiendo el cuento desde mucho, se va desplegando el cuento, lo vamos entendiendo en una profundidad que al principio nos deja sorprendidas y duele. Sin embargo, pues si miramos el cuento muchas veces, como hace Bruno Bettelheim, que pone la protagonista del cuento es Blancanieves, y es como que el cuento ya lo viera a esa madre suya, esa madrastra reina, como la mujer que la está alejando del padre, como que está celosa de su belleza. Bueno, podemos entender el cuento como una mirada necesaria de enfadarte con el progenitor y convertirlo en un ser espantoso en la entrada de la adolescencia quizá, o en un momento de la vida, para poder comenzar a hacer tu camino. Y es precioso contarlo y que uno al contarlo lo entienda, porque nosotros vamos a contar el cuento a gente más jovencita, o lo vamos a contar a gente que de nuestra edad. Entonces, si sabemos, si entendemos el símbolo en nosotros, el cuento saldrá de otra forma fuera, como me ha vivido este cuento y este símbolo. Y
Y es muy interesante contar qué pasa esto con las madres. Es duro, sí, pero nosotros tenemos montones de pulsiones internas con nuestros progenitores. Hay cosas que nos mueven mucho con ellos y poder escuchar un cuento donde la madre no es ese ángel de perfección, sino que es una adulta que hace cosas terribles, puede relajarnos algo por dentro. A veces nos puede tocar muy fuertemente, pero cuando a medida que vamos creciendo y vamos escuchando estos cuentos, por favor, ¿cuántas de nosotras no hemos tenido curiosos encuentros y desencuentros con nuestras madres? ¿Y cuántas veces no hemos tenido movimientos en que podemos ver a nuestra mamá como nuestra enemiga? Después vamos creciendo y a lo mejor esa imagen se va recomponiendo y vamos entendiendo otra cosa. Pero esto también está en nosotros. Y esto forma parte del hijo y forma parte de la madre. Y están y es muy potente. Y no solo hay madres sacrificadoras, hay padres sacrificadores también, padres ausentes en los cuentos tradicionales. Son muy potentes los cuentos de hadas. Y te están contando algo que sucede a nivel humano. Y es muy interesante, porque así como las madres sacrificadoras, hasta le inventamos este nombre, madrastra, para los padres no le inventamos el nombre padrastro. Son padres siempre y no tienen, en los cuentos tradicionales, no suelen tener finales duros estos padres. Es como que hacen un mal terrible porque la ausencia del padre en los cuentos está muy marcada y muy contada y cuentan el mal que hacen al niño, pero es como que desaparecen, como que esa misma ausencia se remarca en el cuento. En cambio, las mamás somos activas por el lado del bien y por el lado del mal. La presencia materna tiene otra fuerza en los cuentos y en la medida en que lo vamos entendiendo y en la medida en que vamos leyendo y escuchando muchos cuentos, entendemos mucho más este símbolo y este arquetipo y lo podemos narrar y lo podemos aceptar y podemos crecer mucho a partir de él porque las madres siempre nos enseñan, sobre todo las madres de los cuentos de hadas, tienen muchas enseñanzas para nosotros. Y los padres también. Y luego, el final feliz con casamiento, que está yo tengo un par de reels que habla de los finales felices en los cuentos de hadas, porque me sorprendió mucho de pronto en un par de narraciones que hice con gente, que alguna gente se quejara de que el cuento terminaba con un final feliz. Nunca lo había escuchado. Y me quedé reflexionando, saqué conclusiones y luego releyendo un día a Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, pues me quedo gratamente sorprendida al ver que él habla de los finales felices de los cuentos de hadas y de la gente que rechaza los finales felices, que para mí era algo nuevo. Y aquí, este punto, final feliz con casamiento, el rechazo al final feliz con casamiento, me parece muy ilustrativo de la sociedad en la que estamos viviendo y a los lugares a los que estamos llegando y de la forma de concebir el amor que estamos teniendo. Los finales felices de los cuentos de hadas son necesarios y no todos los cuentos de hadas tienen finales felices. Hay cuentos de hadas que terminan en un preámbulo de que va a pasar algo bueno, pero que no te dice y vivieron felices para siempre, no, sino que el héroe llegó a un estado de creación de un estatus nuevo, pero el cuento al terminar así te está comentando hay trabajo por delante, a lo mejor lo vas a aprender en otro cuento. Pero hay cuentos que dicen sí, y se amaron, se reconocieron y vivieron felices para siempre. Algunos cuentos terminan con la boda,
pero por lo general los cuentos que tienen boda suelen tener la boda en el medio y luego hay todo un trabajo para volver como a reencontrarse en el final del cuento, donde esos votos matrimoniales cobran sentido y otra fuerza después de un trabajo. Masculino, femenino, hombre, mujer, príncipe, princesa, campesino, princesa, rey, reina, rana, príncipe. En los cuentos de hadas se pueden casar muchos seres. Siempre están hablando de algo interno y externo también, pero vamos adentro. Están hablando de esas fuerzas internas, arquetípicas, el femenino y lo masculino, que cuando han hecho un trabajo en nuestro interior, llegan a una boda, se casan, y ahí comienza a pasar algo en nosotros. Es una iniciación. Empezamos a crecer de otra forma y a entender la realidad de otra manera y a llegar a una realización interior y a una espiritualidad distinta. Hay un gran crecimiento aquí. Por eso es muy interesante que hayan bodas en los cuentos tradicionales. Y que hayan bodas con finales felices. Y que se busque el final feliz de una pareja. Este cuento te está contando que esto se debe lograr. Que estaría muy bien que como ser humano lograras este encuentro interior. Que estaría muy bien que ese rey tuyo se casara con la reina, que ese príncipe tuyo se casara con esa princesa, que alma y espíritu se encuentren. Y que haya una trascendencia. Lo que yo me pregunto es ¿por qué le tememos al amor? ¿Por qué le tememos al amor de pareja? ¿Por qué estamos tan asustados con el compromiso real, con llegar a un matrimonio real con alguien, que detestamos el final feliz con casamiento? Esta es una pregunta que también hago, por si alguien quiere contestar, porque para mí es, ¿cómo se dice? Es un síntoma de esta sociedad actual. Muchas gracias, Tamara, por las preguntas. Otra pregunta que me manda Blanca. Dice, ¿cómo y qué puedo hacer para empezar a expresar mi cuentacuentos interior y contar cuentos respetando la cultura tradicional y transmitiéndola? Bueno, es una llamada. Si tú sientes que el cuento te llama, pues hay que seguirlo si quieres. Si te llama mucho, yo te aconsejo que lo empieces a seguir. Y que lo empieces a seguir con calma. No hace falta aprenderte todo un montón de cuentos ahora y querer salir al mundo a comértelo y devorártelo con los cuentos. Es despacio. Es encontrar esas historias que te cuentan algo a ti y esas historias que tú sientes que quieres contar a los otros. Es dejar que esas historias te vivan. Y cuando te viven, entonces si quieres expresar y contar, pues empieza a hacerlo, a buscar la forma. Una vocación es un camino. Y a veces nosotros pensamos que la vocación tiene que estar casada con la profesión. Y sí, eso es precioso, sí pasa. Pero también es precioso cuando la vocación llega a tu vida, tú la acoges y le das lugar en tu vida, y aunque no sea tú misma tu profesión, pues esa vocación igual va a impregnar la profesión que tengas o el trabajo que hagas para ganarte la vida, pero le vas a ir dando cada vez más lugar a este llamado, porque finalmente es Dios quien está llamando a través de esto que amas, que te está haciendo amar. A veces ni siquiera es como un llamar a la puerta y tú ni quieres abrir esa puerta, pero por algo vas entrando. Y yo te diré que vayas caminando el camino con cuidado con calma, con amor, con encuentro con el cuento y contando cuentos.
Si uno quiere sacar el narrador que lleva adentro, tiene que contar cuentos y buscar la forma en que quiere contar esos cuentos. No sé, donde tú sientas, a veces, si quieres empezar a profesionalizarte, tendrás que buscar los sitios donde te pueden pagar por ello, pero la historia es que los cuentes, que saques el cuento, que le des voz, que le des cuerpo y que te lances. Y a ver a dónde llegas, a ver qué aventura te propone el cuento. Y si es un cuento de tradición, como me dices, pues nada, narrarlo, entender que está contando algo que es muy profundo, muy antiguo, muy ancestral, que son voces de los otros que vienen de lejos y que tú estás ahí sintiendo el cuento y transmitiéndolo. Como un ser humano del siglo XXI contando una historia que quién sabe de dónde viene, cuándo viene, pero que viene de ese mundo entre mundos y tú estás aquí transmitiéndola. Es una belleza, es un arte. Y ojalá lo lleves adelante y ojalá lo transmitas, mi amor. Muchas gracias. Bueno, y voy a la pregunta de Keral. Keral, Mundo Intermedio es la cuenta de ella. ¿Cuánto tiempo vive un símbolo en nosotros? ¿Crees que hay símbolos más fundacionales a nivel individual que nos acompañan siempre, pero cambiando de ropaje, haciéndose más sutiles, profundos, abiertos? Mi teoría es que en la casa 12, Keral es astróloga, la casa 12 hay un reservorio inmensísimo de lo inagotable del símbolo, mitad espejo, mitad trampa, mitad redención. Bueno, es un pedazo de pregunta y de reflexión. ¿Cuánto tiempo vive un símbolo en nosotros? No lo sé, no tengo ni idea, no sé. Puede ser sí que hayan símbolos más fundacionales a nivel individual, sí, y pueden ser que hayan símbolos más fundacionales a nivel cultural, pues sí. A nivel cultural puedo entender que hay símbolos más fundacionales dependiendo del momento en que estemos como cultura. Y hay símbolos que son muy antiguos, que trascienden los tiempos y que siguen con nosotros. Me refiero, por ejemplo, a símbolos religiosos que trascienden las culturas y que están ahí desde hace quién sabe cuánto. Y después están esos símbolos que vamos construyendo a nivel cultural. Pienso en el mito del Grial, que fue, con toda su simbología, que fue creado en la Edad Media, entre creo que 1280, si no me equivoco, y más o menos 50 años llevó la creación de este mito y que nos sigue tocando. Nosotros seguimos viviendo algo que tiene que ver con esta búsqueda del Santo Grial y con esto que le pasa a Perceval y con este encuentro y con lo que es el Grial en sí. Lo seguimos creando y recreando el símbolo, igual que otros mitos también de esta misma época. Por ejemplo, no sé, el amor de Tristán e Isolda, de alguna manera en la literatura lo hemos recreado y lo seguimos trabajando como mito y con toda la simbología que tiene, y en nosotros también. Y estos cuentos antiguos, si los conocemos, hay símbolos de los cuentos que siguen estando en nosotros presentes, y a veces cuando somos mayores y nos encontramos de nuevo con el cuento decimos, uy, estuviste todo el tiempo conmigo. O no sé, o estás viviendo algún momento mítico en tu vida que desconoces, pero mítico ya contado. Y de pronto descubres, no sé, el mito de amor y Eros, perdón, de Eros y Psique, y te das cuenta que estás transitando un momento de ese mito
a nivel amoroso con todo lo simbólico que hay en ese momento. Y entiendes perfectamente lo que te está contando el mito porque tú lo estás viviendo. Hay tantos símbolos y de pronto se ponen en movimiento y nos cuentan tantas cosas, cosas del mundo y cosas nuestras. Y se pueden, dices tú, se pueden cambiar de ropaje, sí, y se pueden hacer muy sutiles, sí, y muy profundos y estar en abierto. La maravilla del símbolo es que ese es el lenguaje de Dios, como decía antes, y el símbolo une. El símbolo está para unificar. Une nuestro mundo interior con el mundo exterior. Une nuestra vivencia con el mundo de la cultura en la que estamos. Une y afina. Y uno entra en el símbolo y se pone en movimiento. Algo va aprendiendo. Pero el símbolo siempre está sirviendo para la unión, a diferencia del diablo, de lo diabólico que siempre está desuniendo. Por eso me parece muy interesante que, vuelvo a la pregunta de Tamara, que tengamos miedo de un final feliz con unión matrimonial. Perdón, la pregunta es que me quedó aquí. Entonces sí que creo yo, no sé, tu maestría con la astrología, en esta casa 12 que está en del inconsciente, pues me imagino que el símbolo está ahí a sus anchas, y más cuando uno tiene una casa 12, que esto sé poquito y nada, con algún planeta, y entonces entra, o en con algún signo muy particular, y uno vive lo simbólico desde una experiencia muy profunda y muy potente. Ahí ya me pierdo, pero esto podrías tú, si quieres, cuando veas esto que voy a colgar en Instagram, puedes ampliar esta pregunta o puedes ampliar la explicación. Bueno, pues no tengo más preguntas. Yo voy a ir cerrando esto por aquí. No sé cuánto he estado hablando, pero tenía muchas ganas de contar cosas de cuentos y de hablar de símbolos y de invitaros a leer cuentos y de invitaros a tener rituales con el cuento. A nuestros niños les puede encantar tener esos momentos de rito en el que, por ejemplo, tenemos el ritual de la noche en que les leemos cuentos, ese punto en que podemos encender una velita en algún momento o un fueguito ahora que viene el otoño y el invierno y ponernos ahí y contar cuentos. O tener un sillón para narrar cuentos y nos sentamos ahí, contamos y estamos abiertos a las preguntas que nos hagan los niños, a las interpretaciones o a contarles el cuento una y otra vez, como suele pasar, porque están aprendiendo algo muy importante. Y con nosotros mismos también, buscar compilaciones de cuentos y entrar sin miedo. Habrán cuentos que os estrujarán por dentro. Cuentos tradicionales anónimos, no cuentos de autor, que este es otro cantar y son una maravilla, pero cuentos de maravillas, cuentos de distintas culturas, de distintos sitios, y leerlos y atrevernos a leerlos. Y nos puede pasar que nos pueden doler los cuentos, mucho. Y ahí vemos si los podemos respirar y queremos volver en algún más tarde porque el cuento nos sigue resonando, a leerlo y a entenderlo y a seguir leyéndolo, o decimos no puedo con esto y ya está. También yo os comento y os recomiendo que cuando le contéis cuentos a vuestros niños, primero os los contéis a vosotros. Porque es interesante, los vais a transmitir distintos y también vais a saber si este cuento es adecuado o no para mi hijo o para los niños a quienes estoy acompañando. Y vas a hacer el ejercicio antes contigo de
de entrar en el cuento, de entrar, de sentirlo, hasta de trabajarlo. Lo puedes trabajar como si fuera un sueño. Cuento y sueño van muy unidos. Y si te apetece, pues te vienes a uno de los talleres que hago yo. Si te apetece saber más de cuentos, escuchar cuentos y trabajarlos desde el lugar circular. Se llama círculo de cuentos porque aunque soy yo quien narra el cuento, el trabajo simbólico lo hacemos en círculo. Y vamos entrando desde el lugar que podemos, con lo que hemos entendido, con lo que nos ha movido el cuento, o desde el silencio, porque a veces no hace falta hablar, para contar todo esto que nos ha movido el cuento, pero no tenemos palabras. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy contenta de haber contado y ya está. Nos vemos en tierras míticas. Gracias. Salud y cuentos de hadas. Muchísimas gracias.